entonces, a continuación estarían Pilar Hostos y Arturo Ponce, son ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ellos van a presentar un trabajo sobre el auge y caída de la influencia de México en el Caribe. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Ya obviamente en esta etapa ya estamos todos como entrando en el declive más que en el auge, pero vaya, vamos a retomar entonces la idea de esta reflexión, de este análisis que elaboramos en conjunto. Es justamente hacer una reflexión desde el enfoque geopolítico. Ya Jorge abordó de cierta forma este enfoque que de una u otra forma nos inserta o nos acerca a términos como vecindad, frontera, seguridad, que van a ser elementos claves donde vamos a ver justamente cómo México en este caso va a manejarse en una serie de ciclos, si lo vemos históricamente, donde su objeto o su elemento que le va a servir justamente para mostrarse internacionalmente dentro de este auge y caída, si se quiere, a nivel internacional, va a ser el escenario caribeño. Entonces, en ese sentido, nos remitimos justamente al siglo XIX, viendo a las apreciaciones de Humboldt sobre México, ese realce que él hace justamente en su trabajo sobre el ensayo político de la Nueva España, y donde justamente en esa correspondencia que él comienza a mantener con el canciller mexicano Lucas Alamán, reitera justamente ese liderazgo que va a tener en el conjunto de naciones latinoamericanas un país como México. Él pudo hacer, como todos sabemos, esa apreciación justamente luego de su recorrido que inició por Venezuela, Colombia, Quito, me refiero a Ecuador, Cuba, llega a México, y esa comparación que puede tener a partir de los otros es lo que justamente va a permitir identificar ese papel protagónico de liderazgo, de grandeza que va a tener en el caso latinoamericano México, al mismo tiempo, y lo va a decir él luego, que va a ser como esa gran disputa que más adelante va a poder, si se quiere, tener con Estados Unidos. Estos dos países que van a poder dinamizar las relaciones internacionales en el continente a futuro. Bien, en ese sentido también tomando planteamientos de Humboldt, ver cómo sitúa a México justamente en esa condición de país bioceánico, una condición estratégica que le permite, y ahí es ya donde vamos a empezar a ver ese acercamiento de México hacia el Caribe, justamente ese Caribe que es nuestro objeto de estudio en estas pláticas, y es ver cómo en ese sentido México, al estar bañado por las costas del Pacífico y del Atlántico, le permitieron en su momento al mandato imperial de Iturbide, ya vamos a entrar un poco en elementos ya más precisos, justamente crear lo que fue la doctrina Iturbide, y es muy importante retomar esta, ya que presenta elementos muy interesantes en donde este mandatario ya proyectaba esa necesidad de asegurar todo desde México, todo lo que va a ser el corredor o la frontera centroamericana, y con ello al mismo tiempo asegurar lo que va a ser toda la cuenca caribeña. Esta condición, o más bien esta postura que incluye la doctrina Iturbide, era un México que fuera desde, obviamente, todo lo que conjuntaba hasta entonces el territorio mexicano hasta lo que va a ser Panamá. Y eso también va a ser una postura muy interesante en la cual vamos a ver al propio Bolívar, que desde el lado ya de los países sudamericanos, él ya entendía muy bien esta postura de México, porque era lo que le advertía: caramba, un México ya prácticamente que lo vamos a tener de vecino, y eso ya es algo que implicaba un cierto riesgo, y era algo que realmente ya en este sentido Bolívar, como estadista, como visionario y como amigo también de Humboldt, tuvo ya esta advertencia de un México muy cercano. Entonces ya vemos también estas pretensiones de México de cubrir toda esta zona, y que viene acompañado no de algo circunstancial, si se quiere, que fuera justamente del siglo XIX, sino es toda esa herencia que tuvo México al haber sido justamente la joya de la corona española. Esa posición, como ya anoté desde el marco de la geopolítica, esa condición bioceánica, que fue la que permitió ese gran impulso y ese gran liderazgo que tomó México regionalmente, al ser justamente ese punto
percepción continental donde confluía o donde seguían las rutas desde la Europa hasta el Asia y todo lo que es ese trayecto, si se quiere, vertical en toda América Latina. Entonces vemos cómo esa misma condición geopolítica de preponderancia de México como joya colonial, vamos a ver cómo en el siglo XIX se mantiene, claro, bajo otras condiciones y que va a ser, si se quiere, retomada por algunos de sus dirigentes y que va a servir muchísimo en adelante para la proyección que va a tener México en el Caribe y cómo va a utilizar al Caribe para sus intereses geopolíticos. Esta es una proyección que se va a dar justamente a lo largo del siglo XX. Arturo en eso nos va a ayudar mucho más a profundizar cómo poder entender esos intereses intrínsecos de la nación que hasta ahora se venía empezando a diseñar, a crear ya como Estado-nación en el caso mexicano, y cómo sus gobernantes posteriormente van a poder utilizar esa condición geográfica con la que cuenta México y esa cercanía que va a tener con el Caribe, siendo un Caribe que para entonces, hablando de la segunda mitad del siglo XIX, se va a conformar como ese gran escudo de defensa de lo que va a ser el devenir del Estado Nacional Mexicano, a partir de que justamente de visualizar puntos claves como va a ser la isla de Cuba, todavía donde va a estar asentada la posición o los regimientos españoles, lo cual sigue siendo algo que llama mucho la atención para la dirigencia mexicana, el poder establecer o controlar o crear una zona escudo para su propia defensa y evitar de nuevo reconquistas de sus antiguos colonizadores. Entonces vemos también cómo México entra a jugarle, en este caso remitámonos a un hecho concreto con Colombia, en la búsqueda de la independencia o en la búsqueda de la salida de España de territorios claves como va a ser Cuba y Puerto Rico. Y que vamos a ver más adelante, también ya acercándome a lo que va a ser el siglo XX, ya como por cuestiones de tiempo, un poco, o finales del XIX con Porfirio Díaz, cómo él también empieza, ya se empieza a desarrollar ese protagonismo, si se quiere, diplomático, en el que México empieza a notar su preocupación justamente por esos puntos geográficos de su influencia natural. Y me refiero en particular en el caso del Canal de Panamá o la incursión de Estados Unidos en Panamá, donde México es uno de los países latinoamericanos, no, ahí sí me corrigen, no sé si fue el único, que hizo una protesta diplomática frente a este tipo de hechos. Entonces yo lo dejaría acá para que bueno, Arturo nos continúe en esta parte de la reflexión geopolítica. Bueno, buenas tardes. Para continuar con esto, nada más hay dos puntos que tengo que aclarar aquí. Lo que decía Pilar con respecto a la relación que tuvo en su momento México con la Gran Colombia, fue el único momento tal vez cúspide para tratar de controlar la zona del Caribe, porque México después, como ustedes lo saben, hasta el porfiriato no va a tener una gran actividad propiamente de influencia, va a tener una serie de mecanismos ahí que le van a permitir sobrevivir, sobre todo en el periodo entre la guerra de Texas y la guerra de los Estados Unidos, y después el Caribe le sirve como una forma de obtener los recursos mínimos necesarios para poder ir llevando a cabo las necesidades del Estado. Con el triunfo de la República y de la posterior muerte de de Juárez, el gobierno de Díaz va a jugar de manera muy interesante la cuestión del Caribe, pero no la va a jugar en el Caribe, la va a jugar en Washington. La posición que va a jugar el gobierno mexicano va a ser a través de un canciller, el canciller Vallarta, y de un embajador, el embajador Matías Romero, que van a estar jugando con una posición que además les interesaba. Una era la entrada o salida del Atlántico Caribe y ahí su conexión con Europa, pero México tenía un problema todavía con los Estados Unidos. Tras la derrota de la guerra del 45-47, los norteamericanos se habían quedado con una base en Baja California Sur, y esa es la isla de Pichilingue, ustedes la conocen, o si no, pues les comento rápido, es la isla... Romero con los cubanos en Washington, bueno, y de esta relación salió esta propuesta de Cuba mexicana, bueno, yo estoy de acuerdo en este uso de Cuba, no, a lo largo de toda la historia de la vida independiente de México, el uso de Cuba como un recurso para negociar las relaciones de México con los Estados Unidos. Pero estas tres cosas me llevan a la gran pregunta:
¿Cuáles son las fuentes que ustedes utilizaron? El caso de Matías Romero es un libro que viene en todas las memorias, es un libro de la década de los 80s de Conaculta, que me encontré en uno de esos libros de librerías de usado, y ahí viene una recopilación de sus memorias. ¿Las memorias de Matías Romero? Sí, pero más que memorias, son incluso viene hasta la recopilación de su actividad como cafeticultor en Chiapas, y una serie de documentos que vienen ahí que son por parte de Conaculta. Es un libro de ese tamaño, nada más. Y con respecto a la doctrina Iturbide, es un libro que realizó, si no me acuerdo, el Instituto Mora con la Cancillería, y es un especialista del Mora. ¿Cómo se llama? Es el libro, ¿te acuerdas de la colección, Laura, en el que tú escribiste? Es un texto sobre Simón Bolívar, sobre los diferentes países, Panamá, Colombia, no sé. Ya ves que salieron unos textos. Es que es México y Centroamérica, y así lo marca, doctrina Iturbide. Debe ser lo de Salvador Méndez. Que es un texto de color verde desde la Cancillería, no sé si está registrado pues por... Exactamente, sí, está ahí. Debe ser Salvador Méndez. Y de hecho así lo dice, doctrina Estrada, o sea, lo pone, doctrina Iturbide, así lo especifica, e incluso es todo un capítulo dedicado a los problemas que tuvo México con Gainza, la visita de Vicente Figueroa, y vaya qué visita, ¿no? Tuvo que calmar a todo el mundo, las intrigas que había entre guatemaltecos y salvadoreños, y ahí ya maneja eso, la cuestión de la doctrina. Muy bien. De hecho, ese dato, yo trabajo más que todo, me especializo en cuestiones de Colombia, siglo XIX. Justamente ese dato me servía muchísimo para entender esa postura de Bolívar frente a México, frente a esa necesidad de crear, por ejemplo, el tratado de amistad y unión que buscaban ellos en México, en la Gran Colombia. Pero ese punto de la doctrina Iturbide, obviamente que es previo, me ayudó muchísimo para entender esos alcances de la postura mexicana hasta las proximidades, hasta las fronteras casi con Colombia. Entonces, por eso se me hacía interesante ese rescate. Casi no se habla mucho de la llamada doctrina Iturbide, pero justamente fue la aportación de este texto en el cual pudimos pues corroborar y entender un poco más esta postura. La existencia de la propuesta del plan de Iturbide no lo tengo en duda. Lo que me hace mucho ruido es lo de doctrina Iturbide, ¿no? Incluso así dice doctrina Iturbide. Tal vez ahí después podríamos hablar de otras fuentes para confrontar con otra gente que ha trabajado justamente esta parte, como Mario Vázquez, ¿no? Pero bueno. Y perdón, nada más para cerrar, estoy de acuerdo con lo del que ese líder latinoamericano se convierte en un líder del tercer mundo, pero por tiempo, pues, no me dio tiempo, ¿no? Y para cerrar con África, el asunto japonés, es precisamente también Matías Romero, el Porfirio Díaz, quienes le dicen a los japoneses: vamos a establecer relaciones diplomáticas en una cena en Washington. Y que les dicen los japoneses: ¿qué quieres? ¿Quieres abrir mercados? No, simplemente quiero amistad. El embajador japonés le manda un telegrama a Osaka, al emperador, inmediatamente establece relaciones diplomáticas con México. La embajada mexicana está en los jardines imperiales, así de fácil. Cuando llega MacArthur a tomar Tokio, dice: yo quiero esa casa. Y el emperador Hirohito le dice: ese es territorio mexicano, no lo puedo hacer. O sea, para ver la posición que en ese momento la política exterior había tenido tales alcances por esa situación. Muy bien, pues muchas gracias.